Estamos en el año 1841, han pasado tan solo 5 años en la partida y ya hemos capturado toda América del Norte. Hemos aprovechado un par de exploits, trucos legítimos que se pueden usar ahora mismo, y si quieren ver cómo lo he hecho no tienen más que quedarse y ver el vídeo de cómo tener el comienzo perfecto con México en el Victoria 3. Lo primero que hay que tener en cuenta con México es que Estados Unidos y Gran Bretaña tienen un ejército muchísimo mejor que el nuestro. No solo en cantidad, sino también en calidad. En la rama tecnológica de México, nosotros no hemos investigado todavía el de guerra napoleónica, ni el de Estado Mayor, ni cápsula fulminante. Y si lo comparamos con lo que ellos tienen, pues podemos ver que ellos sí que tienen investigado guerra napoleónica y Estado Mayor. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. Y lo mismo pasa con Gran Bretaña. ¿Y cuál es el problema con esto? Pues que ellos están en infantería de hostigadores, mientras que nosotros estamos en infantería de línea. Y como pueden ver, la diferencia de ataque y defensa que ellos tienen es enorme. O sea, ellos realmente, nos van a destrozar si nos enfrentamos a ellos. Así que nosotros, al igual que en el caso con Argentina, lo que vamos a hacer es usar a la caballería, señores. Aquí está la caballería, que es rápida, nos da un más 30% de ocupación por batalla y no les vamos a dar tiempo a reaccionar. Les recomiendo que le echen un vistazo a la guía militar completa que tengo en este canal, si quieren entender mejor toda la parte militar, porque lo que vamos a hacer en esta partida es enfrentarnos a Gran Bretaña lo antes posible y quitarle todas las colonias del norte, porque un enfrentamiento directo con los Estados Unidos no es posible. Así que nosotros lo que vamos a hacer es expandirnos por todo el norte y quitarle todas las colonias a Gran Bretaña antes de que puedan reaccionar, aprovechando que no tienen barcos ni suficientes barcos de suministro para poder transportar todas esas tropas. Y esa va a ser nuestra ventaja aquí, señores. Entonces, al principio estamos en guerra con Texas, así que vamos a cambiar nuestro ejército y vamos a quitar esta unidad de artillería, la vamos a eliminar, que no nos va a servir en la estrategia. Nosotros vamos a ir por avance rápido y vamos a añadir 2 reclutas de coraceros en esta unidad y vamos a añadir 1 de regulares también, de caballería, para que nos permita activar el avance rápido. Bien, y el segundo ejército mexicano podemos activar automáticamente el avance rápido, así que simplemente lo que haría sería reclutar un par de caballería, 2 al menos, o a lo mejor 3, ¿por qué no? Y poner un poquito de infantería de línea también, al menos 2. O 3 también. Y entonces nos quedaría 3-3. Y por el momento no creo que haga falta mejorar las unidades. Yo creo que la estrategia la puedes hacer sin mejorar las unidades. ¿Cuál es la diferencia? Pues que van a empezar a consumir hierro. Y no hay mucho hierro en nuestro mercado ahora mismo. Así que por el momento no voy a activarlo porque creo que no hace falta en la estrategia. Vamos a conseguir hacernos con todo el continente, al menos con todo lo que posee Gran Bretaña o casi todo, sin necesidad de mejorar esas unidades. Podemos alistar a los reclutas y a estos también los podemos movilizar, alistar y poner en el frente. Con respecto a los factores de movilización, yo activaría chocolate, tabaco y licor para darle un plus en ataque. Y ahora pasaríamos a hablar de las tecnologías. Realmente yo empezaría investigando el ferrocarril para, una vez terminada la guerra con Gran Bretaña, tener una buena economía que va a crecer rápidamente. Otra cosa que puedes hacer también es darle derechos de inversión a Francia, al menos durante 5 años, para que estén construyendo en tu territorio, y eso te puede ayudar bastante también cuando estés pagando al ejército, porque el mantenimiento puede ser bastante alto. Así que voy a darle derechos de inversión a Francia. Impuestos al consumo, pues voy a poner los básicos sobre servicios y transporte. Salarios militares voy a ponerlos al máximo para que no nos falten personas en el ejército y todo esto. Y bueno, con respecto a la construcción, creo que podrías empezar haciendo un centro de comercio y después un poquito de madera. Vas a necesitar hierro también, porque no tienes casi nada de hierro, y también hay déficit de papel en el mercado, así que a lo mejor 1 de papel. En Texas me gusta a mí ponerla, la verdad, porque ya tiene el azufre que va a ser fundamental para hacer papel más adelante. Y luego una industria de armamento también sería muy útil, dado que vamos a tener problemas con el tema de las armas, porque no tenemos ahora mismo ninguna fábrica de armas, así que las vamos a estar importando. Por eso, una de las cosas que yo haría también es subir el nivel de los centros de comercio a comercio normal, para no tener problema de armas en el mercado. Bien, y entonces nos quedaría en la construcción una cosa más o menos como esta, muy parecido a lo que hice en la guía económica completa, que también la tienen en este canal, y que tengo un ejemplo del comienzo de México precisamente, para salir disparada tu economía, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a procurar en esta partida? Vamos a explicarlo todo para salir con una economía súper fuerte. También me gustaría empezar promoviendo el movimiento liberal, que nos puede ayudar mucho a que nuestra economía se desarrolle rápidamente, y con eso ya hemos gastado toda la autoridad que tenemos. Con respecto a las leyes, creo que es bastante fácil
pasar de oligarquía a voto por propiedades al principio de la partida, y creo que es fundamental realmente para irte desarrollando. Otro tema importante también sería poner aranceles bajos a la importación y a la exportación de todo lo que no nos interese, para que no estén abusando de traer cosas al mercado que no nos interesan, porque lo que nos interesa ahora mismo es traer papel y armas. Así que todo lo demás voy a irlo poniendo. La artillería también, porque no estamos consumiendo artillería, dado que la eliminamos. Bien, entonces nos quedaría una cosa más o menos así: aranceles bajos a todo, a la importación y a la exportación de todos los productos, menos de armas y de papel. Y vamos a poner también impuestos altos por el momento, que nos va a dar también un plus. Y lo dicho, no estamos usando todos los regulares, pero podríamos añadir algunos más. Si queremos ir a sobreseguro, podemos añadir 2 infanterías de línea más y 2 más de coraceros, pero realmente no creo que haga falta. Estos 5 los puedes dejar confirmadísimo. Podemos ir mejorando a edificios con estructura de hierro, y con esto ya estaríamos listos para darle al play. Enseguida el hierro se ha puesto al 59%, pero esto ahora vamos a construir un poquito más de minas, así que nos va a ir bastante bien. Bien, y estamos cogiendo ya Texas rápidamente. En cuanto la guerra con Texas termina, hay que hacer un par de cosas que son un poco raras, pero es la mejor manera de coger todas las colonias estas del norte. Lo que vamos a hacer es liberar a Yucatán. Y puedes decir, ¿pero por qué vas a liberar a Yucatán? Es que realmente hay un problema aquí, y es que el Reino Unido, Gran Bretaña, tiene aquí un montón de tropas. Y si estas tropas tienen contacto con nosotros, van a hacerse con todo el sur de México. Para evitar eso, la única forma que yo he encontrado de hacerlo ahora mismo es liberando Yucatán como estado independiente, y de esta manera ahora ya no pueden acceder a nuestros territorios del sur. Y como Gran Bretaña tiene problemas de suministro y de barcos de transporte, pues les vamos a poner en un serio problema en cuanto invadamos por el norte, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Aquí es donde también viene el debate de si te interesa cambiar la capital y ponerla a lo mejor en Río Grande, que yo creo que sería buena opción. El problema es que nos va a consumir bastante capacidad administrativa, así que por el momento no tienes por qué hacerlo, lo puedes hacer después. Pero claro, igual que explico en la guía económica, esta región es ideal porque tiene muchas infraestructuras y no tiene ningún penalizador, porque como vemos en Ciudad de México sí tenemos un penalizador a construcción estatal, lo cual es una pena, pero claro, aquí no me conviene construir. Bien, y dicho todo esto, ahora el siguiente paso sería declararle la guerra a Gran Bretaña. Para ello lo que vamos a hacer es transferir súbdito a Gran Bretaña. Nos va a consumir solamente 2 de infamia, lo cual es ideal para nosotros. Y cuando nos aparece la jugada diplomática, podemos decirle que nos transfiera el súbdito de la Hudson Bay Company, que nos transfiera el súbdito de Alto Canadá, que nos transfiera el súbdito de Bajo Canadá también, New Brunswick también, Nueva Escocia también, y eso sería todo. Hay una región aquí que se la va a quedar Gran Bretaña, pero es porque no la podemos reclamar ahora mismo como parte del tratado, porque no tenemos ningún tipo de interés en esta región. Cuando ya cojamos a todos estos vasallos, sí vamos a tener un montón de interés en esa región y vamos a poder quitarle Gran Bretaña, pero eso va a tener que ser en otra guerra. Y lo mismo con este territorio del sur, con Guatemala. Esta batalla va a ser únicamente para transferir todos estos súbditos a nosotros. Importante también, nos ha surgido el tercer ejército, el ejército tejano, que simplemente lo que voy a hacer es añadirlo a uno de los anteriores, uno de los 2 anteriores, porque solo necesitamos 2 ejércitos, no hacen falta 3. Bien, y con esto empezaría la guerra contra Gran Bretaña. Estamos teniendo un superávit bastante grande, señores, así que yo creo que podemos ir haciendo otro sector de la construcción. Vamos a ver si somos capaces de sostenerlo. Yo creo que sí, le damos prioridad de construcción. Bien, y ya tenemos a los 2 ejércitos aquí, los movilizamos, alistamos a los reclutas y los ponemos en el frente. Ponemos a los 2 en avance rápido y ven que ahora sí vemos estos 21 que tiene aquí Gran Bretaña. Si estos nos tocan, nos destrozan. Esta gente no pueden tocarnos. Por eso vamos a aprovechar el error, o digamos el inicio este que tienen sin barcos. Si quieren entender eso mejor, les diría que vean el vídeo del nuevo DLC, lo cambia todo en Victoria 3, porque realmente estoy aprovechando totalmente que no tienen barcos para cogerles todo el continente, ¿no? Bien, y empieza la guerra, tenemos una ventaja de batalla enorme, y ya no es solo la ventaja de batalla que tenemos, sino que realmente el avance, pues igual que en Argentina, va a ser rapidísimo. Es la invasión más rápida que puedes hacer en el juego, la verdad, y no vas a tener ningún problema para hacerte con todo el continente. La idea es darte prisa invadiendo todo esto, porque si Gran Bretaña mueve estas unidades y las pone en el norte, ahí vas a tener un serio problema en la defensa. Pero con esta estrategia realmente vas a avanzar rapidísimo y
no les va a dar tiempo a hacerlo. Vale, parece que estoy entrando en un déficit bastante grande. Vamos a poner las subvenciones a la importación al máximo ahora que puedo para las armas pequeñas, que no nos pueden faltar armas en el mercado. Y ya verán que este déficit se va a corregir rápidamente, no tengan la menor duda. Y bueno, por aquí continúa el avance tranquilamente por la Hudson Bay Company en este momento. Como ven, no nos estamos enfrentando al Reino Unido, a Estados Unidos, porque enfrentarnos a ellos sería un desastre. La mejor forma que he encontrado por el momento es expandirte por el norte, rodear a Estados Unidos y crecer mucho tu economía hasta que puedes realmente enfrentarte a ellos en condiciones. Aquí, importante, se nos abre un segundo frente. Entonces voy a mandar al mayor número de tropas que tengo a ese frente. Y estos se me habían quedado aquí parados. Vale, voy a ponerlos aquí en el frente también. Y sí, hay que tener cuidado con eso, con que se dividen dos en este momento y tienes que estar un poco pendiente porque ahora estos van a avanzar un poquito. Voy a hacer un poquito más de hierro porque lo estoy necesitando. Tengo un déficit muy serio de hierro, de herramientas, de papel y de armas ahora mismo. Así que es posible que me haya pasado con estos dos sectores de la construcción. Voy a quitar uno al menos. Sí, porque el déficit se me estaba disparando muchísimo. Con esto se está controlando ya. Y bien, nuestras tropas están avanzando por ambos frentes ahora mismo. Este frente ya quedó libre, así que vamos a mandarlos al otro lado, a que ataquen todos por este mismo frente. Nos hemos puesto en positivo, perfecto. Y bueno, estas tropas tardan bastante en llegar, pero cuando llegan ya el avance se hace muy bueno. Y como ven, pues el Gran Bretaña todavía no ha movido sus unidades, se encuentran un poco perdidos, un poco desorientados. Y bueno, pues con esto estaríamos a punto de hacernos con Canadá entera. Estamos aquí atacando, creo que se va a abrir otro frente ahora por aquí normalmente, por el sur, por la parte de Nueva Escocia. Míralo, a ver, aquí se abrió, pero parece que están todos ahí. Así que hay que ir mirando por si a Gran Bretaña le da por hacer alguna invasión naval, pero por el momento no parece. Me parece que Estados Unidos va a empezar una guerra. Porque quiere hacer de protectorado a Yucatán. Muy curioso. Mira, aquí se abrió otro frente, así que voy a mandar a uno de ellos a ese frente. La verdad es que la parte militar a mí me gustaría que la cambiasen y la hicieran muchísimo mejor, porque esto realmente de estar pendiente a si te abren nuevos frentes, si no, no tiene mucho sentido. Yo sinceramente espero que trabajen mucho más esta parte. Creo que la tenían que haber hecho antes que los barcos incluso, pero bueno, aquí estamos, señores. Vale, tengo otra vez, se me volvió a abrir ese frente y el problema es que estas unidades no les da tiempo a llegar nunca. Vamos a ver si ahora sí les da tiempo, porque esto hay que hacerlo lo más rápido posible. Ya digo, si Gran Bretaña se pone a mover unidades, estamos acabados, pero no lo va a hacer. La verdad es que en esta versión del juego no lo va a hacer. Bien, ahora sí que sí, estamos avanzando ya por todas partes y Nueva Escocia va a quedar totalmente capturada. Muy bien, pues con esto ya les hemos echado del continente. Ahora sí que van a intentar hacer algunas invasiones navales, pero que muchas veces terminan en nada, y simplemente lo que hay que hacer ahora es esperar a hacerle un -100 a Gran Bretaña, que va a ir bajando solo. Ya estoy haciendo una fábrica de papel, por cierto, porque es importantísimo. No tengo ni un solo papel en el mercado, yo creo. Estamos importando todo. El hierro dejó de ser un problema, así que lo que voy a hacer es aumentar la producción de herramientas y todo esto también que tengo por aquí. Perfecto. A ver si termino esa fábrica de papel y esa fábrica de armas y ya me quedo perfecto. Ya les digo, mira, seguimos con las dos unidades desplegadas aquí arriba, pero estamos en superávit, lo cual es ideal. O sea, vamos a terminar la guerra con un montón de dinero, señores, para que luego no se quejen, ¿eh? Parece que la ley de voto por propiedades ha pasado a enmienda. Va lento. Mira, le puedo dar concesiones de terratenientes. Esto sería ideal. Perfecto, le damos esto y ahora sí que ganamos prácticamente un 50%, ¿no?, de aprobación. Ya les digo, les puede parecer un poco raro. A mí me parecía raro que México se quede en 0 y no entra en negativo porque no me han capturado territorio. Mientras que Gran Bretaña pues está bajando muy lentamente, pero está bajando. Entonces es simplemente darle tiempo. Ahora ya es simplemente centrarte en tu economía y olvidarte de que eso está ahí. Hombre, estar un poco pendiente porque mira, parece que van a hacer un desembarco, pero después al final no lo hacen. Si lo intentan, van a perder porque tenemos más tropas. Así que esto está controlado, señores. La estrategia esta es un éxito. Por cierto, otra cosa. Dado que estamos ahora mismo en 1838 y puedo entrar en un poquito de infamia, pues lo que haría sería anexionarme este país pequeñito, el de los Altos, por ejemplo, y seguirme expandiendo por el sur, como si no estuviese en guerra con Gran Bretaña, porque realmente no tengo nada mejor que hacer en este
este momento. Voy a moverlos hasta ahí y así voy expandiéndome por el sur. Pero claro, no puedo coger Guatemala porque si cojo Guatemala, Gran Bretaña me va a invadir. Entonces estos 14 de aquí de verdad que me destrozan, ¿eh? Pero bueno, al menos puedo coger los altos. Algo es algo. Tengo un poquito de autoridad. No sé si podría añadir incluso algún impuesto temporal, pero es que no me van a dar casi nada de dinero. El tabaco a lo mejor. Bueno, vamos a ponerle el impuesto al tabaco y así tengo un poquito más de dinero. Realmente ya no estoy pagando intereses. Ya conquistamos los altos, maravilloso. Ah, y podría establecer una colonia más por aquí. Vamos a ponerla. Y a ver, me falta poquito para avanzar de nivel y poder crear el bloque de poder. Que lo voy a crear cuanto antes. Para gestionar a todos mis vasallos va a ser ideal. Pero para eso tengo que ser, claro, tengo que llegar a potencia importante. Estoy viendo una cosa interesante y es que ahora no conviene nada mover la capital a Texas. Aunque me parece una región magnífica, yo la movería a Río Grande porque si no vas a perder este interés de 2 que tienes en la región de Gran Colombia. Y es ideal para expandirte por el sur luego. Así que yo para mantener ese interés o bien tendría barcos que mandaría a esta zona o me quedo directamente en la región de Centroamérica. Vale, Gran Bretaña ya está en 0 y ahora debería seguir a la parte negativa. Exactamente. Bien, y realmente ya tenemos un superávit bastante interesante. Yo creo que ahora sí que podemos hacer otro sector de la construcción sin ningún tipo de problema. Ahora sí que lo podemos soportar perfectamente y así vamos a ir construyendo más rápido y saliendo de nuestros déficits. Aquí está Francia construyendo algún que otro edificio. Muchas gracias, Francia, nos estás ayudando mucho a salir de este problema. De hecho, no sería mala idea intentar renegociar el tratado para que me garanticen la independencia. Lo que pasa es que todavía no tengo suficiente y bueno, realmente no me ayudaría mucho contra Estados Unidos. Porque claro, ahora el problema va a ser Estados Unidos. Yo iría realmente cuanto antes ir haciendo un ejército muy importante que puede ser profesional perfectamente. No necesariamente tienes que hacer milicia para competir con Estados Unidos. Estados Unidos ahora mismo tiene 103 batallones, lo cual es muchísimo si lo comparas con mis 12 más 10 que tengo. Por eso ahora mismo debería ir creando más ejército a medida que pueda permitírmelo. Claro, ahora mismo en cuanto termine de construir un par de cositas, a lo mejor pues ir reclutando a alguno más. Sobre todo las milicias esas las puedes ir haciendo más grandes sin problema. Pero ya digo, hasta que no tengas infantería de hostigadores no vale la pena mirar a Estados Unidos. Lo mejor es irse expandiendo, rodeándola por el norte y expandiéndote por el sur. Y cuando ya tengas una economía, pues eso, cuando ya seas una gran potencia, enfrentarte a ellos. Claro, tener en cuenta también que como Estados Unidos al final no se quedó con Texas, es muy posible que no se genere una revolución, una guerra civil en el sur de Estados Unidos. Por eso al final vas a tener que hacer tú esa guerra liberando el estado de Nueva África. Bien, ahora que tenemos ya nuestra primera fábrica de armas, creo que podemos ir bajando progresivamente las subvenciones a las armas. Y bueno, la guerra con Gran Bretaña ya está en un menos 77 para ellos, o sea que está a punto de terminar. Bien, y aquí lo tenemos ya listo. A ver si lo aceptan todo. Parece que todavía no, estamos en un menos 30. Nuestra economía está creciendo bastante bien para el inicio de la partida. Y con esto, Gran Bretaña se rinde. Aquí está, sí señor. Y ahora vamos a ver el cambio a cómo pasa todo a estar verde. Míralo aquí. Oh, muchísimo más bonito. Sí, señor. Esto me gusta mucho más. Y bueno, pues claro, ahora ya tenemos todos estos vasallos. Hemos entrado de repente en un superávit enorme porque nos están pagando muchísimo dinero ahora todos esos vasallos. Y ahora sí que nuestra economía sale disparada. Obviamente, todas estas regiones nuevas van a incorporarse al mercado mexicano. Y tenemos un montón de súbditos a los que controlar ahora. Yo realmente les daría lo de modificar la lengua, me parece importantísimo a todos ellos aquí. Bueno, Oregón ya hablaba español, pero todos los demás también modificarles la lengua. Y bueno, pues en leyes podríamos seguir pasando, pues a lo mejor ir haciendo ya las escuelas religiosas, quizás no sería mala idea. Todavía seguimos investigando el motor atmosférico y todo esto para llegar a ferrocarriles. Y realmente es que le acabamos de hacer un daño enorme a Gran Bretaña, ¿no? Realmente ahora ya dejamos de pagar al ejército también. Importante mejorar las relaciones con todos los nuevos súbditos, todos estos. Vamos a dejarlos ahí. Al menos hasta donde pueda, porque me acabo de quedar sin influencia. He conseguido mejorar 4 de ellos. En cuanto pueda, que sería muy pronto, me gustaría crear el bloque de poder por asamblea religiosa para conseguir ese 5% de natalidad y el civismo sagrado para mejorar la aceptación de mis súbditos ahora que tengo tantos. Y realmente me quedaría muy poco para formar el bloque de poder. Ya estoy en el rango 23 y realmente esto me subiría rápido y podría crearlo. Pero bueno, no está nada mal que en 5 años hayamos tenido ya toda América del Norte capturada. Yo creo que
que es el mejor comienzo que puedes tener con México ahora mismo. Espero que les haya gustado el vídeo que he hecho con tanto cariño. Ya saben, si les ha gustado dejen un like, les agradecería muchísimo que se suscriban al canal. Déjenme por favor en los comentarios opiniones para cómo perfeccionar esta técnica o esta estrategia, que realmente creo que es el mejor comienzo que puedes tener. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.